Mi nombre es Néstor Antonio Rodríguez, soy terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo, titulado por la Universidad Nacional de Colombia y con más de 36 años de experiencia en varios países: Colombia, Bolivia, Perú, Nicaragua. En el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje y el síndrome de Down. Hay muchas ideas, muchos mitos, muchas ficciones acerca del síndrome de Down. El síndrome de Down es una de las alteraciones genéticas que produce deficiencia. Hay una causa, digamos, que tenga que ver con alguna enfermedad o con alguna situación específica, sino que es una lotería genética. Se presenta en cualquier pareja en edad reproductiva. Cualquier pareja en edad reproductiva puede tener un hijo con síndrome de Down. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el habla, el lenguaje, las modalidades comunicativas. Entonces, el lenguaje es una facultad, es una capacidad del ser humano de aprender una lengua, un idioma y utilizarlo de manera creativa. Este lenguaje se estructura en nuestro cerebro. Entonces, en todas las zonas de nuestro cerebro se estructura esta función en unas áreas que tienen un trabajo específico para comprender, para las ideas, para organizar las palabras habladas, las palabras escritas, etc. Pero en general, todo el cerebro está organizada, estructurada, integrada para el desarrollo del lenguaje. Entonces, la información con la que nosotros trabajamos, con la que trabaja nuestro cerebro, generalmente llega a la parte posterior del mismo, a través de los diferentes órganos de los sentidos. Ahí se integra la información, se desarrolla lo que se llama la integración sensorial. Después pasa esa información hacia la zona prefrontal, donde se analiza, se mira si nos sirve, si no nos sirve, y se planifica qué respuesta dar a la información que hemos recibido. Una vez determinado esto, entonces la corteza motora va a iniciar un proceso para sacar una respuesta al medio a través de diferentes movimientos, bien sea hablar, bien sea escribir, bien sea dibujar, etc. Por su parte, el idioma o lengua es un código que tiene una serie de reglas que determinan cómo realizar el discurso. Entonces, existen las reglas sintácticas que hablan sobre la organización de las oraciones, cómo va una palabra seguida de la otra; la parte morfológica, que es cómo se forma una palabra, cuál es, digamos, su función dentro de la oración, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un pronombre, un adverbio, etc. La parte fonético-fonológica, que tiene que ver con los sonidos, cómo pronunciamos los sonidos y cómo interpretamos los sonidos. Y la parte pragmática, que tiene que ver con la intención de comunicar, con la negociación de la comunicación, con la concepción de las ideas, con el entendimiento de las ideas dentro de un contexto. Y está la parte semántica, que es el vocabulario. Entonces, la cantidad de palabras que conocemos, las categorías o familias a las que pertenecen, y hay una correlación directa con la parte pragmática, en el sentido de que una palabra tiene un significado en el lado, pero otro en el contexto, y entonces, digamos, estructuras de nuestra lengua. Y la otra parte es la expresión, o las modalidades comunicativas, expresión escrita, perdón, que quiere decir el movimiento, que es el acto motor de comunicarse utilizando la lengua, gracias al lenguaje. Muy bien. Entonces pasamos al concepto, que es retrasar. Retrasar es quedarse en algo, llegar tarde a alguna parte. Y eso es lo que pasa con el niño, el joven con síndrome de Down, que tiene un retraso
en general en su en lo que es la parte del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Costar un poquito más. Entonces aquí vemos a un niño que va un poquito cansado, un poquito agotado, va subiendo unas escaleras, se supone que debe llegar aquí a la parte de arriba, bajar y llegar a la meta. El otro va un poco más rápido, los dos van a llegar. De aquí el niño rubiecito va a llegar un poquito más tarde, pero en algún momento va a llegar. Entonces, eso es lo que implica el retraso. En el caso de la persona con síndrome de Down, hay un retraso en el lenguaje. Y este retraso en el lenguaje tiene que ver con estimulación. Un niño con síndrome de Down tiene que comenzar a estimularse desde lo más temprano posible. Los 4 primeros años son vitales, son fundamentales, no podemos desperdiciar este tiempo. Y muchas veces nosotros damos ese estímulo al niño debido a que todos estamos pasando esa fase de luto, esa fase de conocimiento de qué es lo que pasa, esa fase de pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y sobre todo cuando nos han dado una respuesta muy negativa desde el nacimiento de nuestro hijo. Nos han dicho que no puede, que no puede, que no puede, pero no nos han dicho que sí puede. Una persona puede hacer lo que quiera desde que se comience una adecuada estimulación desde lo más temprano posible. Entonces, padres de familia, educadores, profesionales, no hay que perder un instante. Desde que el niño nace hay que comenzar esa estimulación lo más rápidamente posible. Con la parte de fisioterapia, con la parte de fonoaudiología, bueno, con otros profesionales al venir, pero comenzar lo más temprano posible. Entonces, lo más importante es que hay deficiencias intelectuales y sensoriales. Sí, las hay, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo sobrepasamos estas dificultades. ¿Qué pasa entonces en el retraso del lenguaje? Que es el cumplimiento de los hitos del lenguaje. Entonces, se van a demorar esas etapas. Si un niño a los 6 o 8 meses está haciendo su balbuceo, entonces quizás un niño con síndrome de Down puede que lo haga un poquito más tarde. Si quizás un niño año produce primeras palabras, un niño con síndrome de Down quizás lo haga a los 2 años, 2 años y medio, es un poco más demorado, pero va a iniciar la producción de palabras. Antes de eso, generalmente ellos utilizan mucha comunicación de tipo gestual, mucha comunicación de tipo no oral, y a veces nos asustamos. Ay, es que si hace señas no va a hablar. No, al contrario. Lo importante es que se comunique. Entonces, no tengamos miedo si nuestro niño comienza a desarrollar una expresión a través de signos de señas. Lo importante es nosotros acompañar esos signos a seña con la parte hablada, expresarle, decirle qué significa eso que él nos está indicando, ese gesto. Y si nosotros utilizamos con él también esas señas y aprendemos quizás la lengua de señas, no para utilizarla exactamente igual como una persona con sordera, pero si las utilizamos para nombrar elementos, relacionarnos con él a través de ese código, es muy importante. Esa puede ser una base real, una base que sustente después la expresión oral. Entonces, en esta parte de desarrollo del lenguaje, el niño va a la saga, va un poco atrás de otros niños de la misma edad, por lo menos en un año. Por lo menos en un año. Entonces, depende de la estimulación que le demos, ese retraso va a ser mayor o menor. En estos niños y en todos los niños con retraso del lenguaje, generalmente hay una dificultad para seguir instrucciones. De manera que es muy importante eso, trabajo en ellos para que comprendan las instrucciones. Y toca hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hablándoles despacio, hablándoles con calma, con estructuras breves, cortas, puntuales y más o menos siguiendo la misma tónica. No cambiarles el discurso cada rato, tratar de decirles lo mismo. Carlos, vas a traerme el carro rojo.
Nuevamente, Carlos, vas a traerme el carro rojo. Si comenzamos a cambiarle, a ver, Carlitos, tráeme ese carrito rojito que está allá en la mesa. Ya ahí cometimos un gran error. El niño se va a confundir. Les cuesta bastante a ellos captar la información auditiva, diferenciarla, comprenderla. Les cuesta mucho. De manera que necesitan tratar de utilizar siempre el mismo patrón para darle la instrucción. Pocas palabras, esperar que comprenda y volver a dar la instrucción si vemos que no la comprendió. Su discurso a veces es lento e incomprensible después de los 3 años de edad. Y es como decía, a los 2 años, 2 años y medio comienza primeras palabras. Entonces a los 3 años, 4 años quizás todavía no se comprende lo que ellos quieren expresar. Y obviamente que hay bastantes dificultades en la organización de la oración. Entonces, hay partes de la oración que se come, que no utiliza. Hay dificultades en eso. Utiliza una forma de expresión bastante telegráfica, cortando algunos conectores cuando va a hablar, pero esto vamos a irlo estructurando poco a poco, paso a paso. ¿Qué consecuencias hay en un retraso en el lenguaje? Entonces, dificultades para analizar la realidad. Nosotros analizamos nuestra realidad con base en nuestra corteza prefrontal. Entonces, es la que se encarga de hacer eso. Ahí están las funciones ejecutivas del autocontrol, de la flexibilidad, de analizar, de planificar nuestras acciones. Entonces, en el niño, en el joven con síndrome de Down, hay dificultades en el manejo de la corteza prefrontal para hacer ese análisis de la realidad y la planificación de actividades. Hay procesos de pensamiento desorganizados, por eso ellos necesitan seguir una rutina en sus actividades diarias. Y es muy importante eso, no cortarles esa rutina de manera abrupta. Hay pobreza en autocontrol y juego simbólico. Entonces, los niños con síndrome de Down generalmente son bastante pasivos, les cuesta comenzar una actividad y su juego pues es bastante pobre. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar como docentes, entrar como profesionales a estimular ese juego que le permite comprender la realidad y desarrollar su lenguaje. El nivel de comunicación es bajo y también es baja la interacción productiva con otros. Ellos son niños muy sociables, que expresan de muchas maneras, abrazando, acercándose, pero quizás en interacción a través del habla, de otros medios, hay bastantes dificultades. Y sobre todo, si nosotros los rechazamos, los dejamos a un lado, si hablamos por ellos, entonces obviamente que va a dificultarse más esta comunicación. Y hay dificultades en el proceso de lectura y escritura, para ellos utilizan algunos métodos específicos para esa estructuración de estas modalidades. Bueno, el primer error que cometemos los papás, los adultos. Entonces, hablar por ellos. ¿Cómo te llamas? Dile que te llamas Carlitos. Diles que tienes 5 años. Dile que estás bien. Dile que... Déjenlo que se expresen de alguna manera, pero no hablen por ellos. ¿Cómo quieren que el niño desarrolle un lenguaje si ustedes son los que hacen todo por ellos? Y no solamente el lenguaje, en todas sus actividades. Vestirse solo, comer solo, hacer sus cosas independientes. Si no les permitimos hacer eso, ¿cómo va a analizar la realidad? ¿Cómo va a planificar las cosas que tiene que hacer? Entonces, no hagamos por ellos, facilitémosle las cosas, pero no lo hagamos por ellos. Una de las principales dudas en los papás, en los familiares de los niños con síndrome de Down. Entonces, el problema es que la lengua es muy grande, es que la lengua es muy pesada. Hay que hacer la lengua. La cara. No
es del todo cierto. La lengua funciona porque nuestro cerebro da orden. Nuestros órganos articulares funcionan porque el cerebro da orden. Y nosotros podemos hablar así esta musculatura, digamos, tenga poca tono muscular, que nos va a ayudar a expresarnos y a realizar diferentes actividades de nuestra vida cotidiana. El niño con síndrome de Down por lo general tiene hipotonía generalizada, un bajo muscular, y eso se ve porque ellos caminan como así como agachaditos, la mandíbula cae, la lengua a veces sale, pero eso se ve a su hipotonía generalizada. Pero aún así los niños con síndrome de Down pueden hablar. Entonces, muchas veces los llevamos a que les hagan masajes, masajes, masajes y pensamos que con eso van a solucionar. No, con eso no va a solucionar nada. ¿Sí? Quizás ayudemos un poco con procesos de inclusión, de alimentación, tener una lengua adentro de la boca como algo más estético, pero realmente en la parte de habla es muy poco o nada lo que va a servir. Lo que tenemos que hacer es estimular el cerebro. ¿Cómo lo estimulamos? Con información apropiada, especialmente con bastante información de tipo visual, para comprender la información visual, hablarles en forma clara, forma concreta, estructuras cortas, calma, poniéndoles cuidado, dándoles tiempo que comprendan, porque toda esa información se va a mantener en nuestro cerebro. ¿Qué necesitamos para ello? Entonces, estimular nuestra parte visual. Esta parte de aquí atrás del cerebro es la parte occipital. Aquí llega mucha información visual. Entonces, trabajar con ello bastante la parte visual. Que tengan muchas experiencias, que puedan tocar elementos, jugar con elementos tridimensionales. No utilicemos inicialmente cabezas, que conozcan la realidad, que conozcan los diferentes elementos. Más aún, ellos tienen bastante dificultad también en la parte táctil. Les cuesta mucho reconocer las formas, las estructuras, las características, la rugosidad, en fin, las características que tienen que ver con la parte táctil. En el lóbulo parietal se desarrolla bastante táctil. Bueno, entonces es muy importante que ellos vean las cosas, experimenten con las cosas, toquen las cosas y les digamos cómo se llama cada una de ellas. Entonces, aquí vemos cómo cuando vemos, por ejemplo, palabras o objetos, se ilumina esta parte posterior del cerebro, la parte occipital. Pero fíjense que no solamente la parte occipital, sino que hay otras partes de nuestro cerebro que comienzan a funcionar, la parte propioceptiva y reconocimiento de nuestro cuerpo, aquí en el lóbulo parietal, nuestra parte motora, que como que vemos las palabras y como que las tratamos de repetir, aquí la parte frontal porque analizamos qué significan esas palabras, en fin, hay un trabajo integrado. Cuando escuchamos las palabras, miren, aquí se enciende esa parte temporal, esa parte rojita es la que más funciona, pero no solamente la parte temporal, sino que también mira la parte motora y la parte prefrontal donde estamos analizando. Entonces, es muy importante que el niño escuche las palabras, pero recordemos que las personas con síndrome de Down tienen dificultades para escuchar, para comprender el discurso hablado. Es lo que a veces más se les dificulta. Entonces, como les decía, con calma, con tranquilidad, concretas, cortas y tratar de emplear siempre el mismo patrón. Aquí cuando estamos hablando las palabras, entonces algo que les cuesta a ellos bastante. Hay dificultades para organizar bien las palabras, además debido a la hipotonía y a problemas también que hay en el cerebelo. Se genera lo que se llama generalmente una disartria, un problema de articulación que tiene una carga ya a nivel
nervioso central. Aquí, por ejemplo, estamos pensando acerca de las palabras, entonces pienses en la parte prefrontal donde analizamos, donde planificamos y ya después de planificar damos la orientación para que la zona motora produzca los acordes con eso. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos leyendo en voz alta? Como nuestro cerebro está aquí leyendo en voz alta, y miren cómo se enciende casi todo el cerebro porque se integran lo que vemos, lo que escuchamos, organizamos la parte, los movimientos y estamos entendiendo, analizando, planificando, tratando de comprender qué es lo que, de qué habla ese texto. Entonces, fíjense cómo el cerebro, cuando estamos, por ejemplo, leyendo en voz alta, funciona de manera bastante integrada y casi como toda una fuente luminosa, ¿no? Entonces, resumiendo esto, para que funcione nuestra lengua, requiere primero de intencionalidad comunicativa, querer comunicarse, o suficiente vocabulario. Pero para que se mueva esta lengua se necesita que nuestro cerebro trabaje. El problema no es de la lengua, no es solamente hacer ejercicios de lengua, es un mito que tenemos. La lengua funciona si funciona nuestro cerebro. Entonces, la calidad del habla depende obviamente de, de la actividad, de los ejercicios, de la práctica que hagamos, pero esa práctica se refiere a la estructura del lenguaje dentro de nuestro cerebro y no a movimientos específicos de la lengua. Que a veces perdemos tiempo, que la lengua suba hasta la punta de la nariz. Ninguno. Que la lengua llega hasta aquí, hasta la mandíbula. ¿Cuándo han visto que pronunciamos un sonido de la lengua aquí en la mandíbula? Que la lengua se vaya aquí hasta la comisura de la boca. ¿Cuándo han visto ustedes que algún sonido se pronuncie con la lengua aquí? Yo no he escuchado ningún sonido que se pronuncie ahí. Que hay que soplar. ¿Qué sonido se pronuncia soplando? Digan ustedes, ¿alguno de ustedes pronuncia algún sonido soplando? Entonces, son actividades que no tienen una relación directa con el habla. Eso está comprobado y probado. Pero, ¿qué pasa también con esto? Que muchas veces nuestro pediatra u otro profesional de la salud, alguien en la familia dice, no, tranquilos, espérense, que a los 5 años va a hablar, que a los 6 años va a hablar, que a los 7 años va a hablar, que lo que pasa es que comió queso, que lo que pasa es el frenillo, que lo que pasa es que le cortaron el cabello temprano, que lo que pasa es que hay muchas disculpas para ello. No podemos perder tiempo, la estimulación del lenguaje comienza desde muy temprano, desde que el niño recién nace y con la orientación del fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo es el que conoce acerca de la comunicación, del desarrollo del lenguaje. Los otros profesionales saben lo suyo, pero en la parte de comunicación del habla que conoce y deben ustedes consultar con este profesional. ¿Cuáles son las? Muy fácil. Entonces, nosotros con los niños con síndrome de Down y con todos los niños, con todas las personas, los ayudamos a que se agilicen esos mentales que hablábamos ahorita. Ayudamos a que se aumente el vocabulario. Con un buen vocabulario, la persona se va a poder expresar adecuadamente y hacer las oraciones que corresponden. Necesitamos que se despierte la imaginación y la creatividad. Necesitamos que haya un juego creativo en este niño, en este joven con síndrome de Down. El juego es la mejor vitamina para el cerebro. No hay ningún alimento que ayude al desarrollo del lenguaje. El único alimento es el juego, la actividad, la experiencia. Necesitamos también que el niño
mejore su capacidad de análisis, zona prefrontal. Necesitamos después a trabajar la buena dicción, sí, pero eso es un proceso posterior. Primero necesitamos que organice las ideas, eso es lo más importante, que comprenda instrucciones, que organice ideas, que se exprese de alguna manera y después vamos a ir mejorando la parte de pronunciación, que quizás no va a ser un 100% excelente. Van a haber dificultades, eh, algunas palabras no se le van a escuchar claramente, algunos de ellos van a tener algunos problemas de fluidez, de tartamudez, entonces es una dificultad que va a continuar durante mucho tiempo, quizás durante toda la vida, en algunos, pero lo importante es que sepan qué quieren decir, que lo se puedan expresar. Entonces, algo importante es que el lenguaje es fundamental para el rendimiento escolar y los niños y jóvenes con síndrome de Down pueden ir a la escuela, a una escuela regular y aprender con los otros niños. Entonces, algo importante. Muchas veces decimos, es que mi hijo es especial. Sí, sí, claro que es especial. Pero es que todos somos especiales, no es especial. ¿Quién no es especial para el papá, para la mamá, para el novio, para el novia? Todos somos especiales. Entonces, ni más ni menos, como dice aquí la figurita. Solo personas especiales, igual que tú, igual que yo. ¿Sí? Algunas características de los niños con síndrome de Down en su aprendizaje. Su aprendizaje es un poco más lento. ¿Por qué? Porque la comunicación entre las neuronas es un poco más lento. En las neuronas que se llaman las espinas. Entonces son unos contactos como unos eléctricos y en ellos están reducidos. Hay menos posibilidades de contacto circuito. Entonces a veces su relación, su contacto, su integración es un poco más demorada, más difícil. Entonces por eso su aprendizaje es un poco más lento. Hay fallas en la memoria a corto plazo. Se fatigan rápidamente debido a esa dificultad también que hay en la información. Las neuronas como que se cansan más rápido que nosotros. Y su atención no se mantiene por mucho tiempo, de manera que las actividades con ellos tienen que ser cortas, tienen que ser concretas, no ponerle tareas larguísimas, sino tareas donde vayamos desarrollando eso paso a paso. Entonces aquí esto es tomado de una historieta italiana que se llama Colita, que es donde explican qué es lo que pasa con la persona con síndrome de Down. Entonces este es Colita, el cromosoma X, el cromosoma extra que tenemos en el síndrome de Down, en el par 21, y entonces como que es una carga, ¿no? Que a veces le dificulta el aprendizaje al niño. Entonces, eso es una forma quizás de decir cuál es el problema. Entonces, simplemente la mamá le dice que mucho ánimo. Entonces, tú tienes un cromosoma de más y eso te hace un poco más lento que los compañeros. Eso no quiere decir que es aprender. Algunas características de comunicación. Entonces, hay dificultades en la percepción auditiva. Les cuesta entender el mensaje auditivo. Su expresión oral es menor a su comprensión. Comprenden mucho más de lo que hablan. Hay una aparición tardía de expresión oral, como les decía, 2, 3 años comienzan sus primeras palabras y de ahí, obviamente, su expresión es un poco más pobre que la de otro niño. Su vocabulario es limitado dependiendo de las experiencias que tenga. Hay restricción en la construcción gramatical, entonces sus frases no son perfectamente creadas. Hay eh, rupturas, hay cambios, hay falta de conectores. Hay mucha perseveración en las ideas, entonces muchas veces ellos también hablan de un tema y vuelven a hablar del tema y vuelven a hablar del tema y vuelven a hablar del tema, mientras como que buscan otra información para darnos a entender. Y es una articulatoria que tiene un origen a nivel central debido a sus problemas en el cerebro.
cerebelo, que es más pequeño, que está un poquito más organizado, y también esa hipotonía que tienen ellos en todo su cuerpo y en la parte de los órganos fonoarticuladores. Entonces, como veíamos, hay mayor facilidad para manejar la información visual que oral, el material concreto y el material visual para que ellos apoyen en la expresión de sus ideas. Sugerencias para el docente y la familia. La información visual. Dígale siempre lo bien que lo ha hecho y anímele por el éxito que ha logrado. Siempre anímelo. Es muy importante eso. Seleccione las tareas y repártalas en el tiempo, de forma tal que no lo agobien ni le cansen. Cortas, que pueda resolver paso a paso para que la pueda realizar. Entonces, vamos a hacer una tarea, un descanso, hacemos otra tarea pequeña, otro descanso, poco a poco, paso a paso, hasta que lo pueda hacer. El apoyo familiar y la estimulación, la inclusión en edad temprana son determinantes para su desarrollo y la adquisición de habilidades que permitan su independencia. Un niño o joven con síndrome de Down es parte de la familia y hay que dejarlo que interactúe al igual que todos. Hay que darle sus tareas, hay que darle sus funciones. No hay que hacer por él, hay que dejarlo que haga sus cosas, que aprenda a vestirse solo, que aprenda a comer solo, que aprenda a hacer mandados. En fin, tenemos que darle responsabilidades. Su comportamiento es el mismo de todos. Si a un niño se le regaña por una cosa, a él se le regaña por lo mismo. Entonces no tiene que haber preferencias porque es el que tiene síndrome de Down. Eso no es adecuado. Las personas de síndrome de Down tienen los mismos sentimientos, las mismas necesidades y el mismo derecho de enamorarse y tener pareja. Hay muchos chicos, chicas con síndrome de Down que se están casando, que tienen su novio, su enamorada, pero muchas veces nosotros los vemos como los eternos niños. Hay que verlo de la edad que es. Si tiene 5 años, verlo como un niño de 5 años. Si tiene 7, verlo como un niño de 7. Si tiene 15, verlo como una persona de 15 años. Si tiene 20, como un adulto de 20. Dejar de verlos como niños. Ellos son personas que van desarrollando su parte emocional, al igual que nosotros, se enamoran también, tienen sentimientos y deben desarrollar las actividades propias de la edad. No verlos como niños pequeños, verlos como personas de la edad que corresponde y tratarlos de esa manera. En el trabajo hay dificultades, obviamente, porque son más lentos para el trabajo, entonces va a haber a veces dificultades en su desempeño, pero deben desempeñarse independientemente de un trabajo. Lo pueden hacer, lo han demostrado, muchos de ellos tienen trabajos muy buenos, algunos son docentes, algunos son concejales, algunos trabajan como monitores, trabajan como meseros, trabajan como guías turísticos, en fin, todas las posibilidades del mundo desde que comienza una estimulación temprana y adecuada. Muy bien, pues aquí Colita le dice, chao, chao para la familia. Esperamos que les haya dado alguna idea sobre eso. Recordemos, lo importante es el trabajo a nivel del lenguaje, del cerebro, no de la lengua. Olvidemos de eso, busquemos una asesoría adecuada, un fonoaudiólogo que nos oriente sobre el desarrollo del lenguaje de estos niños y toda esta parte de masajes, ejercicios y toda, dejémoslo un poquito de lado porque no es lo que nos va a solucionar esto. Yo conozco jóvenes de 15, 16, 17 años que durante todo este tiempo les han hecho masajes en la cara y todavía no hablan. ¿Por qué? Porque no se ha enfocado el trabajo por donde es. Entonces es experiencias, conversar con él, permitirle que haga sus actividades y trabajar en desarrollo del lenguaje. Esto aquí en nuestro cerebro es lo que funciona y da las órdenes para que funcione aquí en nuestros órganos fonoarticulares. Bueno, les agradezco esta oportunidad de haber
conversado un poco con ustedes a través de este medio. Espero que nos veamos muy pronto con otro tema y decirles que tengan un feliz día. Hasta pronto.